pidiendo justamente que nos quedemos en casa. Así que, bienvenido, pastor. Bueno, buenas tardes a todos. Me gozo mucho en poder ver a algunos y a los que no veo pues, estarán escuchando. Es un agrado poder estar este día y un gozo y gratitud al Señor porque nos permite por medio de la tecnología abrazarnos virtualmente, sentirnos cercanos unos a los otros y poder en este día sobre todo ver que estamos en comunión y vamos a compartir de la palabra del Señor. Es realmente un día especial en este tiempo. Hoy día hemos estado compartiendo con algunos colegas nuestros en el chat la situación que se vive y la verdad es que las cifras que hoy se han dado son un poco asustadoras, alarmantes, porque estamos tomando un curso muy parecido al de otras naciones europeas, Francia particularmente, y esto nos hace pensar que estamos empezando a subir la curva de contagios y por lo tanto hay que cuidarse. Hay que ser obedientes, hay que ser cautos, hay que seguir lo que la autoridad sanitaria ha dicho respecto a lo que debe, cómo debemos conducirnos en esto para cuidarnos todos. Porque los tiempos no son muy favorables para estar juntándonos y estar haciendo algunas cosas que son improcedentes. Y por eso esperamos que todos ustedes sean obedientes, porque la obediencia a la autoridad también es parte de nuestra misión como creyentes y tenemos que estar nosotros perfectamente en obediencia al Señor a través de obedecer a nuestras autoridades. Ahora, entrando en lo espiritual, en lo que significa esta ocasión y este día, nosotros queremos invitarles a todos a pensar en que estamos hoy día en un día muy particular. El día del Viernes Santo que la cristiandad celebra o recuerda el hecho histórico de la crucifixión del Señor. Así como Él nació en un tiempo, Él vivió en un tiempo determinado, en una época de la historia determinado, en un lugar geográfico determinado, asimismo también Él murió en un determinado tiempo. Pero lo interesante no es que murió como cualquiera de nosotros. Él murió para volver a vivir, Él murió para resucitar, Él murió para llevar sobre sí mismo el pecado de todos nosotros. Y en ese sentido es que nosotros estamos hoy día recordando. No es morbosidad, no es una curiosidad, es simplemente un amor a la cruz, un amor a lo que significa la cruz para nuestras vidas, a lo que ha significado para todos aquellos que creemos en Jesucristo el Señor como nuestro Salvador. Por eso es muy importante que nosotros entremos en este tipo de culto virtual que estamos haciendo con este gozo, con esta solemnidad y también con una expectativa de poder recibir del Señor un alimento espiritual que nos fortifique, nos fortalezca en nuestra fe y nos una en la comunión. Voy a leer un capítulo de Isaías, capítulo 53, que dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura.
mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo mucho, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado por los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Que el Señor añada bendición a esta palabra que nos muestra 600 años antes de los acontecimientos que recordamos hoy, con una claridad meridiana a los sufrimientos que el Salvador iba a tener por nosotros. Esta descripción que hace el profeta Isaías del Mesías sufriente, del siervo de Dios que va como cordero al matadero para llevar sobre sí los pecados de todos nosotros, es una palabra que nos llama a reflexionar en nuestra posición, desde donde nos sacó el Señor, y dar la gloria al Señor y las gracias al Señor por su amor y por su infinita y maravillosa gracia. Vamos a tener un momento de oración. Oramos. Dios y Padre Santo, infinito y eterno Señor, estamos en tu presencia. Cada uno de nosotros reunidos, Señor, en nuestros hogares, conectados por esta tecnología, pero unidos en el Espíritu, Señor, adorándote, sirviéndote, rindiéndote culto, Señor, meditando en aquellas cosas que tú hiciste a nuestro favor, al dar a tu Hijo para que muriera en la cruz por nosotros. Nos gozamos en ello, Señor, pero también sentimos el pesar porque nosotros fuimos la causa por la que Él sufrió la cruz. Queremos adorarte, queremos exaltar tu nombre en esta hora y queremos compartir, Señor, en amor, unidos unos con otros, este momento de reflexión, de meditación y de exhortación. Guárdanos en tu amor, permanece en medio nuestro con tu Espíritu, Señor, uniéndonos, Señor, en tu omnipresencia, haciéndonos uno en el Espíritu, Señor, en esta adoración. Quédate, pues, en medio nuestro, en el nombre de Jesucristo, el Señor. Amén. Hermanos, vamos a tener un momento especial de cantar al Señor, de cantar himnos y reconocer que Él en absoluto es nuestro único mediador y que de hecho no hay otro el cual nos acerque al Señor, el cual nos una con Él. Y por eso vamos a cantar exactamente eso mismo, que un himno muy bonito que dice que no hay otro mediador entre Dios y el pecador. Así que vamos a poner ahora la letra para que ustedes la sigan y nos cantemos juntos al Señor. No hay otro mediador entre Dios y el pecador, más que el Salvador Jesús, que por él murió en la cruz. Él su sangre derramó y su amarga y él bebió. Por su muerte y su pasión obtuvimos el perdón. No hay otro mediador. No hay otro mediador. No hay otro mediador. Dios promete recibir
cruz. No hay otro mediador. No hay otro mediador. No hay otro Cristo dice a mí venid, solo a Él pues acudid, escuchar su dulce voz y por Él llegar a Dios. No hay otro mediador. No hay otro mediador. No hay otro mediador. Amén. Le invito, hermanos, a que busquen en sus Biblias. Tienen ahí en el celular o en la Biblia física en papel. Lucas, capítulo 23. Vamos a ocupar este versículo más de una vez, al igual que vamos a ir progresando en el avance de esta tarde-noche. Le invito a que hablen el capítulo 23. Vamos a leer del versículo 33 al 38. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, junto con los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. La gente, por su parte, se quedó allí observando, y aún los gobernantes estaban burlándose de él. Salvó a otros, decían, que se salva a sí mismo si es el Cristo de Dios, el escogido. También los soldados se acercaron para burlarse de él. Le ofrecieron vinagre y le dijeron, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Resulta que había sobre él un letrero que decía, este es el rey de los judíos. Cuando nosotros nos presentamos ante este evento, hay muchas reacciones, y sin duda me gustaría resaltar tres cosas en las cuales nosotros podemos hallar en este conflicto de la crucifixión. Y la primera cosa es la justicia. Tenemos que entender de que había un problema, y hay un problema grave en la humanidad y en la creación que tiene que ver con el pecado. Y la solución al problema del pecado es la muerte. Y esa es la solución justa y lo que corresponde. Y en estos momentos y en estos versículos que nosotros leíamos, vemos a un Jesús lleno de dolor, en oscuridad, lleno de burlas, lleno de incluso tristeza, lo muy probable. Y en cierto grado, y en un grado muy grande, nosotros podemos ver que realmente somos nosotros los que merecíamos afrontar exactamente ese dolor, esa oscuridad, esa tristeza, ese sufrimiento. Y sin embargo, Él lo lleva. Él carga con aquello que nosotros debíamos pagar. Lo segundo que nosotros hallamos también al mirar la crucifixión es misericordia. No hay acto de amor más grande que Jesús hizo al haber dado la vida, su propia vida, por quienes merecíamos estar allí muriendo por nuestras faltas. La sangre de Jesús, hermanos queridos, es suficiente. Nos limpia de toda maldad. La misericordia de Jesús, la misericordia de Cristo es tan grande, tan inmensa, que nos acerca al perdón de Dios, sabiendo que a nosotros nos correspondía totalmente lo contrario. Su sangre nos transforma en personas nuevas, nos da santidad, nos aparta para Él. Y lo último que la crucifixión nos hace ver es esperanza, porque efectivamente no hay lugar mejor para nosotros
que estar a los pies de la cruz, a los pies de esa muerte y reposar. Hoy Jesús nos llama a encontrarnos con Él, no ser como la gente que murmuraba o los soldados que despotricaban, sino que el sacrificio llegue a ser el centro de nuestras vidas, que podamos entender cuando Él dice, perdónalos porque no saben lo que hacen, nosotros decir, Él es nuestro gran mediador, que su muerte se convierta en nuestro consuelo, que en medio del dolor hallemos ahí consuelo, certeza se convierta en medio de la incertidumbre, que su cruz se convierta en compañía en medio de la soledad, porque Jesús es nuestra esperanza y su muerte es la mayor expresión de esa esperanza. Y queremos invitarlo, hermano, a seguir cantando. Vamos a cantar una alabanza llamada En la Cruz, que efectivamente nos relata eso. Nos relata que nuestra vida entera, que por gracia nuestra vida entera tiene sentido y que efectivamente en la cruz es donde nosotros hallamos vida y encontramos vida y que su sangre nos rescató. Diste tu vida en la cruz, lavaste todas mis heridas, allá en la cruz te entregaste, en la cruz te humillaste por nosotros, allá en la cruz. En la cruz, donde mi vida tomó valor, cuando tu sangre se derramó, allá en la cruz es donde mi vida encontró perdón, cuando tu gracia se derramó, allá en la cruz, allá en la cruz. En mí pensaste, en la cruz, todas mis cargas tú llevaste, allá en la cruz me rescataste, en la cruz mi pecado sepultaste, allá en la cruz es donde mi vida tomó valor, cuando tu sangre se derramó, allá en la cruz es donde mi vida encontró perdón, cuando tu gracia se derramó, allá en la cruz, allá en la cruz. Tu sangre me cubrió, gracias Dios, gracias Dios. Tu gracia me alcanzó, gloria a Dios, gloria a Dios. Tu sangre me cubrió,
sanaste todas mis heridas allá en la cruz. Allá en la cruz. Sí. Bueno, nos tocó a nosotros leer Lucas 23, del versículo 39 al 43. Así que para que acompañen en la lectura, dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le respondió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, vamos a cantar una canción para que nos acompañen. La canción es Aquella Cruz. El cordero que sufrió, traicionado fue, el peso de nuestra maldad fue puesto sobre él. En silencio soportó dolor y humillación. Obediente al Padre fue, la cruz por mí cargó. En aquella cruz me salvaste, derramaste aquí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Unigénito de Dios, viniste a redimir y perdonar a todo aquel que se acerca a ti. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Él pagó por mí, su perdón me dio por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre estoy en él, libre en verdad. Él pagó por mí, su perdón me dio por la sangre que
derramó en la cruz, el pecado ya no me puede atar, libre estoy en él, libre en verdad, en aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. A la muerte él venció, la tumba abierta está. Aleluya, Salvador, Jesús resucitó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. Amén. Bueno, a nosotros también nos pidieron que compartiéramos alguna reflexión sobre el pasaje que acaba de leer mi esposa en Lucas, y específicamente en el verso 43 sería la meditación, que este pasaje se lee así, ¿verdad? En la Reina Valera dice: entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Sabemos que el pasaje que le antecede, el malhechor que estaba crucificado ahí al costado de Jesús, le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y bueno, la verdad, este pasaje siempre ha llamado mucho mi atención, particularmente porque nos revela la gloriosa gracia, ¿verdad? La abundante gracia del Señor y su salvación que no depende para nada de nuestras obras, ¿verdad? Porque ¿qué obra podría haber hecho ese malhechor para su justificación, ¿verdad? Qué buena obra. La única obra, ¿verdad?, fue la que el Espíritu Santo mismo provocó en su corazón, que es confesar a Jesús como Señor, que es reconocerlo, ¿verdad? Entendemos por los pasajes anteriores que lo reconoció cuando dijo: ni aún así temes a Dios, estando en la misma condenación, ¿verdad? Él reconoció que Jesús era Dios mismo, ¿verdad? Que en él habitaba toda la plenitud de la deidad, y bueno, eso es lo que me gustaría que reflexionáramos en este momento, que es solo por su gracia, ¿verdad? Solo por su muerte, que podemos tener esa misma oportunidad que tuvo el malhechor, ¿verdad?, de estar con él en el paraíso, no por nuestras obras, no por nuestras obras. La verdad es que si nos miramos a nosotros mismos no hay por dónde, pero por la gracia del Señor podemos estar con él, ¿verdad? Y eso quería compartirle. Vamos a cantar otra canción para que nos acompañen. Esta es la gloria de la cruz.
cómo es que su perfecto plan mi pecado perdonó. Cuando al morir mi culpa el Cordero la llevó. Cuán sabio y soberano Dios su gloria mostrará. Cuando en su trono el pecador se regocijará. Oh, la gloria de la cruz. Tú, mi hijo, enviaste a morir. Mi vida dejaré atrás para conocer la gloria de la cruz. Qué rectitud el reveló, quitando el pecado, y al culpable perdonó, sus manchas se lavó. Tu sacrificio propició la ira del Señor, y por tu muerte y expiación tengo redención. Oh, la gloria de la cruz. Tú, mi hijo, enviaste a morir. Mi vida dejaré atrás para conocer la gloria de la cruz. Qué gracia para aquellos que habían de creer. Amor inagotable que no puedo comprender. La gracia que me perdonó, tu Hijo amado, amado por la eternidad, por lo que hiciste, oh Dios. Oh, la gloria de la cruz. Tu Hijo enviaste a morir. Mi vida dejaré atrás para conocer oh, la gloria de la cruz. Mi Hijo enviaste a morir. Mi vida dejaré atrás para conocer la gloria de la cruz. Bueno, vamos a tener un momento de oración, dándole gracias al Señor por este momento que nos permite estar juntos, conectados. ¿Vale? Señor, te agradecemos, Padre,
en esta hora, porque permites que estemos juntos, Señor, nos permites, a pesar de las circunstancias actuales, Señor, de esta pandemia, Señor, permites que podamos usar estas redes, Señor, para tener comunión, Señor. Yo te pido que bendiga a nuestros hermanos que están conectados, Señor. Padre, que bendigas a cada uno de nosotros en este día especial, Señor, este viernes, Señor, en que recordamos, Señor, en la cruz, particularmente, Señor. Te pido también por todos aquellos, Señor, que quizás están contagiados, Señor, por el coronavirus, Señor. Te pedimos que tengan misericordia de ellos, Señor. Y te pedimos, Señor, que les des salud, Padre. Te damos gracias, te pedimos todo esto, Señor, y te agradecemos particularmente por poder estar conectados. Bendice a nuestros hermanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿No se Muy bien. escuchan? Muy bien, queridos. Sí, escuchamos. Sole, ¿Se escucha bien? súper bien. Sí. Ya, impeque. Entonces vamos a seguir meditando en la palabra del Señor en Juan 19, del versículo 23 al 27, para que nos puedan acompañar. Juan 19, del versículo 23 al versículo 27. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, uno para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, si no echemos suerte sobre ella a ver de quién será. Entonces fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Amén. Vamos a colocar un especial énfasis en los dos últimos versículos, el versículo 26 y 27, que dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Hermanos, esta escena que se nos presenta en esta palabra es muy conmovedora, porque los que somos papás, los que somos mamás, nos podemos llegar a imaginar el sufrimiento que sentía María al ver a su hijo después de las humillaciones y todos los sufrimientos que nuestro Señor pasó. Estaba María ahí presente y me imagino yo que debe haber estado llorando, muy afligida por toda la situación que estaba viviendo nuestro Señor Jesús. Y en ese momento nuestro Señor ve a ella, y en su sentimiento él también
quiso mitigar el dolor de su madre. Y en la escena se describe que estaba María, ¿no es cierto?, junto con María Magdalena y estaba su discípulo amado. Y es ahí cuando nuestro Señor, en un acto de amor, le dice a Juan, ¿no es cierto?, le dice, mujer, he ahí tu hijo, y a su discípulo también le dice, he ahí tu madre. Ese es un tremendo acto de amor de nuestro Señor, ya que Él hizo una hermandad, la cual nos trasciende hasta el día de hoy. Nos hizo participar de su amor, estableció una comunión verdadera al unir a estas dos vidas para ayudarse mutuamente. En la palabra nosotros podemos entender, ¿no es cierto?, que nos incita a reflexionar acerca de lo que el Señor quiere que nosotros también seamos con nuestros hermanos, ¿no es cierto?, que podamos amarnos, que podamos cuidarnos, que podamos ayudarnos, que podamos protegernos. Una iglesia no se hace sola, somos muchas personas, tenemos muchas dificultades, somos diferentes todos, pero nada lo hacemos solos. Todo lo hacemos con la ayuda del Señor y también con la ayuda de nuestros hermanos. En esta palabra podemos ver cómo el Señor nos exhorta a que nosotros seamos una iglesia unida, una iglesia que comparta y que viva eficazmente su palabra, como el Señor nos dice. Tenemos que gozarnos con los que se gozan y sufrir con los que pasan dificultades. Tenemos que ser, amarnos incondicionalmente, ¿no es cierto?, poder en nuestra vida demostrar ese amor que el Señor nos dice que tenemos que tener por el prójimo, y es una promesa y es una palabra preciosa que nosotros debemos atesorar en nuestro corazón. Vamos a tener un momento de oración para que el Señor nos ayude siempre a poder reflejar, vivir plenamente la palabra, los ejemplos que nuestro Señor dejó para nosotros y para su iglesia. Oremos. Señor, en esta tarde-noche, lo primero que es dar gracias por habernos escogido y permitir que seamos tus hijos, Señor. Por entregarnos este medio tan valioso que es la oración para poder llegar a ti, para poder levantar a ti todas nuestras necesidades, Señor. No es menor que gracias a tu infinita bondad nos permitas reunirnos virtualmente con cada uno de los hermanos, pero estamos en comunión espiritual gracias a ti, Señor. Te pedimos ayuda en estos tiempos para que a todos tus hijos, en este tiempo de prueba, nos mantengas firmes en la fe. Y seguro que cuando pase toda esta contingencia, solo será y servirá para tu gloria, Señor. Cuídanos y protégenos. A todos quienes somos hijos tuyos, Señor. Cuida nuestros cuerpos y principalmente nuestras almas, para que en todo tiempo reposen en ti. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Agradecido, Sole, Alex y los chicos, Carlos y Cami, que el Señor les bendiga. Gracias por hacernos y ser parte de este tiempo. Sí, gracias. Hermano Juan Lillo y familia. ¿Aló, me escuchan? Sí, ¿me escuchan? ¿Sí? Ya. Sí, ahí te escuchamos. Ya. Sí, se escucha bien. Ya. Yo voy a dar paso a la lectura de Lucas, perdón, de Marcos 15, 31, 34, por si alguno me quiere acompañar en formato digital o en papelito.
dice, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas. A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo Rey de Israel desciende ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sí. Voy a... No. Hola, buenas. ¿Se ve bien? ¿Se escucha? Ahí sí. Ok. El texto de esta meditación está en el libro de Marcos 15, ¿ya? Desde el... ¿ya? El 31-34. Y una de las 7 frases que dijo Jesús en la hora de la agonía fue, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que es Elí, Eloí, lema sabactani, ¿ya? Que es un eco del Salmo 22, versículo 1, ¿ya? Elí, o Eloí, significaba en hebreo antiguo padre. Entonces podría haber sido algo así como, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? David, en lo más profundo de su dolor, clamó en el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Ya? ¿Viene el clamor? Ok. Abraham, 1600 años aproximadamente antes de Cristo, concurrió a ese mismo lugar, el lugar donde estaba el monte de la calavera, el mismo lugar donde Dios le dijo a Abraham, ve y preséntame a tu hijo y sacrifícamelo. Abraham obedeció el pacto y el mandato y se dirige al rumbo al monte Moriah, y ahí, junto a la peña, levanta un altar, toma a Isaac, lo amarra de pies y manos y está dispuesto a levantar el cuchillo contra su hijo. En ese momento, cuando ya Abraham estaba dispuesto a cumplir la parte de su pacto, Dios le detiene su mano y le dice que no lo haga, que él ya se provisto ya de un sacrificio. Este sacrificio era perfectamente un carnero, dice la Escritura. La tarde del sacrificio que estamos hablando ocurrió 3600 años atrás. En ese lugar había un pecado que pagar, que era el pecado de Abraham y su gente. Y había un sacrificio que cumplir, que era un cordero. El cordero fue puesto 2000 años después en la cruz, en ese mismo muerte Moriah, geológicamente hablando, era Cristo. Pero a esta vez ese padre no se le pidió que retirara a su hijo de la cruz, sino que él mismo se ofreció y murió por los pecados. Este cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo era Cristo mismo. Cristo, entendiendo el reflejo de lo que hizo Abraham y de lo que clamó David, clama Eloí, Eloí, lama sabactani. Él habla acerca del sentirse abandonado, que se siente lejos. El pecado que alejó tanto al hombre de Dios, hoy día estaba cobrando el precio del pecado, que era la muerte de Cristo. Entonces, cuando él dice, ¿por qué me has abandonado?
era el abandono que produce la separación entre un padre y su hijo, cuando está el pecado de por medio, cuando hasta la maldad del hombre ha sido consumada y no existe nada más que pagar por ese pecado con la muerte. La muerte fue la del Hijo de Cristo, no fue la muerte de Isaac 1600 años atrás, y tampoco fue la muerte de David cuando él clamó que iba a morir en manos de su enemigo en el Salmo 21. La muerte fue ejecutada ese día, fue ejecutado en esa tarde de viernes, cuando Cristo fue inmolado en la cruz y puesto en alto, en castigo por nuestros pecados, y la redención de nuestra vida fue sobre la vida de Jesús. Él clama, ¿por qué me has abandonado? Para que nosotros clamemos a Él que no nos ha abandonado, para que podamos dar gracia, porque ya tenemos la salvación en nuestra mano. El pecado fue pagado por la cruz y la sangre de Cristo fue el sacrificio perfecto para salvarnos de nuestras faltas. Por eso que Jesús no nos ha abandonado, el Padre no nos ha abandonado y tenemos libertad en Cristo Jesús. Eso. Vamos a tener un momento de oración. Señor, te damos gracias en este día. Gracias por en este tiempo que estamos recordando la cruz y resurrección. Gracias por esa hermosa cruz, porque no hubiésemos tenido sentido hoy día. Gracias porque un día pagaste por todos nosotros, porque llevaste cada pecado de nosotros a esa cruz. Tu precioso, tu grande amor nos salvó, nos redimió, porque colocaste tus manos y no te quitaste esos clavos. Gracias porque esa sangre nos puede transformar, nos puede lavar. Y hoy día, a través de esa cruz que dejaste para que recordáramos, Señor, podemos encontrarnos contigo, podemos recibir perdón, podemos sentirnos perdonados, Señor. Y eso también te hace merecedor de que tú eres digno de que nosotros hoy día te alabemos, te honremos, que podamos declarar con nuestras alabanzas, con tu palabra, que tú sigues reinando, que tú eres un Dios poderoso, que tú eres el Altísimo y que tú enviaste a tu Hijo por amor de nosotros. Gracias porque a pesar de nuestros errores, tú hoy día nos permites ser libres, Señor. Reconocemos que tú eres digno de ser alabado, digno de llamarte Señor, digno de llamarte nuestro Dios. En el nombre de Jesús, amén. Gracias. Gracias, hermanos. Hermanos, les invito a que cantemos un himno. Vamos a cantar este hermoso himno que se llama La Cruz Excelsa al Contemplar. No sé si me escuchan bien. La cruz excelsa al contemplar, oh mi Señor, por mí murió. Nada se puede comparar a las riquezas de su amor. No me permitas, Dios, llorar más en la muerte del Señor. Lo que más pueda misionar, no doy gozo.
maravillosa cruz, te acercaste a mí, pude encontrar por qué vivir. Maravillosa cruz, maravillosa cruz, por tu gracia nos venimos hoy para adorar. Eres tu rostro, manos fieles, marcas vivas de tu luz. Es imposible comprender tan sublime maravillosa cruz, maravillosa cruz, te acercaste a mí, pude encontrar por qué vivir. Maravillosa cruz, maravillosa cruz, por tu gracia nos venimos hoy para adorar. Entero no será dádiva digna, amor tan grande sin igual, déjame exigir todo el ser. Maravillosa cruz, maravillosa cruz, te acercaste a mí, pude encontrar tu querer. Maravillosa cruz, maravillosa cruz, por tu gracia venimos hoy para adorar. Vamos a dar lectura a Juan 19, desde el versículo 23. Juan 19, desde el versículo 23. 23 hasta el... No, Juan 19 del 28 al 29, son solo dos pequeños versículos. Yo me equivoqué, perdón. Juan 19, 28 y 29. Sí, ¿no? Después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado, y para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Jesús, el que muchos creían que era el Rey Salvador, el que era el Mesías prometido, estaba siendo ahora humillado. Y de hecho humillado de la forma más humillante posible que un Mesías con libertador judío podría haber sido humillado. Colgado en un instrumento de tortura. Un instrumento de tortura romano diseñado para disuadir la rebelión. Una crucifixión. Y el que supuestamente iba a libertar al pueblo de los judíos de la opresión, estaba siendo derrotado ante los ojos de todo el que mirara en ese momento. Y su campaña mesiánica aparentemente había fracasado. El evangelista Juan, en este versículo, desea hacernos ver que de hecho no fue un fracaso. En este pequeño versículo, el versículo 28, nos hace ver que de hecho la muerte del Mesías no fue un fracaso. Dice el principio del versículo 28, puesto que Jesús sabía que ya todo estaba consumado. Jesús sabía. Todo estaba yendo
perfectamente conforme a lo planeado. Jesús sabía que su misión ya estaba siendo terminada y de hecho aquella misión es la razón por la que él voluntariamente, siendo Dios, decidió hacerse hombre y vivir una vida perfecta. Es la misma misión por la que él decidió caminar voluntariamente hacia Jerusalén, donde había de ser entregado. Y de hecho, muchas veces nosotros o otras personas durante la historia han inconscientemente hecho parte del plan divino. Muchas veces nos ha pasado a nosotros que no sabemos qué es lo que el Señor planea con lo que está sucediendo y mirando después hacia atrás nos damos cuenta, wow, qué plan tenía el Señor. Pero el caso de Jesús no es así. Juan nos recuerda que Jesús sabía. Jesús sabía que había hecho todo lo que había que hacer. Estaba consciente que había obedecido todo sin dejar nada por terminar. A lo largo de toda su permanencia en la tierra y sobre todo en su obra en la cruz, Jesús había ya sufrido la ira de Dios por el pecado, que nosotros merecíamos pagar para así liberarnos a nosotros su pueblo y darnos salvación eterna. La tarea estaba siendo cumplida, nos dice Juan, porque Jesús sabía que ya todo estaba siendo consumado, porque él conocía las cosas. Así Juan primero nos enseña que la muerte de Jesús no es un desafortunado desliz, no es solo una tragedia, no es algo que sale de los planes en el proyecto mesiánico de Jesús, un fracaso, sino que al contrario, él se entrega voluntariamente, era parte de un plan. Jesús sabía que todo estaba siendo consumado. Juan nos quiere mostrar entonces en primer lugar que Jesús está en control, incluso en este momento donde él está siendo humillado por los romanos. Cuando ninguno de los que rodea a Jesús en ese momento entiende sobre qué está haciendo el Mesías con su muerte, Jesús sabe lo que está pasando y está en control. Juan quiere que nosotros, sus lectores, también entendamos que cada parte de la pasión de Jesús, de su muerte, no solo era parte del plan soberano de redención, sino que también era una consecuencia de la obediencia directa de Jesús a ese plan, de su obediencia voluntaria. El versículo 28, la segunda mitad dice, él dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Así que después mojaron una esponja de vino y la pusieron en una rama de hisopo y la acercaron a los labios de Jesús. Jesús dice allí con intensidad bien humana, estoy sediento. Es un poco irónico que Jesús diga que tiene sed, cuando Juan, de hecho en todo el resto de su libro nos había presentado que Jesús es la fuente de agua viva. Aquel que es la fuente de agua viva está sediento. Pero Juan nos da ahora un propósito para esa sed tan humana. Habla de cumplimiento. La palabra que usa ahí para cumplir tiene con la idea de hacer una tarea, de cumplir una tarea de manera voluntaria y de hecho para completar obligaciones religiosas. Este trabajo era necesario, era el cumplimiento, como nos dice Juan ahí, cumplimiento de la Escritura, cumplimiento del plan del Padre revelado en su Escritura. De hecho Jesús aquí está cumpliendo, haciendo suyas las palabras del Salmo 69, que dice 69, versículo 21. Dice, por comida me dieron hiel y para mi sed me dieron a beber vinagre. Nuevamente, incluso en el evento de su muerte, de la muerte del Mesías, Juan presenta a Jesús como el soberano, soberano de la vida y soberano de los acontecimientos. Allí crucificado, Jesús comunica que tiene sed, y ahí crucificado Jesús hace lo que está haciendo porque está cumpliendo lo que debería ser cumplido. Está haciendo todo como debería suceder. Nada sale de su control porque Jesús está cumpliendo las Escrituras. Incluso en esta hora de máxima humillación, de absoluta humillación, donde los soldados se están burlando de él, donde él está muriendo avergonzado como si fuera un rebelde, siendo avergonzado por los romanos, el rey humillado sigue bajo control. Juan nos enseña entonces que la muerte de Jesús no es solo un evento terrible y trágico que debe darnos pena o compasión. El Mesías crucificado no es solo un pobre miserable sufriendo, como muchas veces las películas de hecho nos intentan hacer sentir. Juan desea que veamos que Jesús muere con la misma soberanía y con la misma grandeza con la que vivió. La muerte de Jesús entonces es una entrega voluntaria, pero no solo una entrega voluntaria como ya hemos dicho, sino que es una entrega soberana. El soberano redentor decidió y quiso morir por nosotros. La hora de la muerte de Jesús se convierte en gloria, porque esa hora de la muerte es la que abre la vida para nosotros los creyentes de todos los tiempos. Ese grito de Jesús de tengo sed, estoy sediento, es la última instancia de obediencia voluntaria de Jesús, consciente, activa, diciendo sí, obedezco el plan de mi Señor. La entrega soberana de Jesús entonces nos enseña que todo va conforme al plan.
incluso cuando no parece a los ojos humanos no ir contra el plan, no ir de acuerdo con el plan. En sus palabras, en esta entrega soberana, Jesús nos muestra que de hecho siempre todo va de acuerdo a su control. Él está en soberano control, incluso cuando no nos parece eso. En medio de todo lo que pasemos, y de hecho lo que estamos pasando hoy día, una situación como esta, por ejemplo, pasar un Viernes Santo en nuestra casa, en medio de la misma pandemia, Jesús nos recuerda que así como cada cosa, cada detalle fue movido de acuerdo a su plan, y todo está bajo su control, incluso un detalle tan pequeño como tomar vinagre, como que se le diera vinagre, se saciara su sed. Cada una de esas cosas hoy día también está siendo movida por Él para su gloria. Pues Jesús, en su entrega soberana y desde ahí en adelante, aún tiene el control. Jesús tiene el control de su historia y nos invita a recordar que en su muerte, en su entrega voluntaria, encontramos salvación porque su entrega fue soberana. Tengamos un momento de oración, querido hermano. Señor nuestro, queremos agradecerte. Padre, queremos agradecerte por la entrega soberana de Jesucristo. Queremos agradecerte porque Él siendo Dios decidió hacerse hombre, y siendo rey decidió hacerse siervo y entregarse por nuestros pecados. Gracias, Señor, por nuestro Salvador, y a Él sea la gloria. Él decidió morir porque Él quiso morir por nuestros pecados. Gracias también, Señor, porque podemos tener la certeza que la muerte de Jesús no fue un fracaso en el plan divino, ni fue una derrota, sino que su entrega voluntaria fue una entrega soberana. Nuestro Maestro estaba bajo control y era necesario que las cosas sucedieran así. Nosotros no adoramos a un Mesías derrotado, no adoramos a un Jesucristo vencido, sino que adoramos a un vencedor que venció a través del servicio de la muerte. Ayúdanos, Señor, ahora a descansar en esa salvación que Él nos entregó, a descansar en su control, incluso en medio de lo que estamos pasando, pero también a imitar su compasiva actitud, su entrega voluntaria, imitar a nuestro Maestro para entregarnos por los demás. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias, hermano David. Que el Señor les bendiga junto a Loreto ahí en sus hogares. Hermanos, voy a leer Juan del versículo 30 al 34. Al probar Jesús el vinagre dijo: todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Era el día de la preparación para la Pascua. Los judíos no querían que los cuerpos permanecieran en la cruz en sábado, por ser este un día muy solemne. Así que le pidieron a Pilato ordenar que les quebraran las piernas a los crucificados y bajaran sus cuerpos. Fueron entonces los soldados y le quebraron las piernas al primer hombre que había sido crucificado con Jesús y luego al otro. Pero cuando se acercaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante le brotó sangre y agua. El Señor bendiga su palabra. A mí me tocó meditar en consumado es, en esa frase de Jesús. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Desde la cruz, Jesús ha cumplido la misión por la que vino al mundo. Jesús recibe toda la ira de Dios en él, para que nosotros podamos relacionarnos nuevamente con el Padre. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Después de la creación, Dios descansó. Después de la redención, Jesús dijo: consumado es, y nosotros podemos descansar. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oremos, hermanos. Señor, te damos las gracias por este sacrificio perfecto que cumplió Cristo. Gracias porque en este segundo Adán, Señor, tú cumpliste tu pacto, Señor. Tú lo reafirmaste en él, el único perfecto, Señor, Dios hombre, que vino al mundo para perdonar nuestros pecados y a morir por nosotros, Señor, para que podamos reconciliarnos contigo y tener vida y vida en abundancia. Te agradecemos, Señor, este sacrificio en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.
Muy bien, queridos. La última lectura que vamos a tener en el día de hoy, en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, desde el versículo 44 al 47, que dice Lucas capítulo 23, del 44 al 47. Dice, cuando era como la hora, cuando eran tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9, el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Queridos, hoy quiero compartir que de alguna u otra manera Jesús en el último momento de su vida menciona, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A pesar de la dificultad, a pesar de lo oscuro, el Señor Jesús nos enseñó y nos demostró que es posible mantener una fe sólida hasta el final. De hecho, en la primera frase que nosotros vimos en el tiempo de la muerte de Jesús, que fue justamente en el versículo 34 de este mismo capítulo de Lucas, donde dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Justamente Jesús menciona y engloba esta realidad de dependencia del Padre, en donde en la primera frase Él nos insiste y nos dice, Padre, perdónalos, ¿no? Y hoy, en este último momento de su vida, dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús aquí está citando el Salmo 31, versículo 5. Y aquí Jesús retiene de aquel versículo, encomiendo mi espíritu. Y según el comentarista Hendrickson, él añade justamente la categoría de padre, ¿no? Y omite también en aquel salmo, tráenos o tráeme redención. Jesús omite la última parte de tráeme redención porque Él era la redención para los demás y no para Él mismo. Así es que, de alguna manera, Jesús añade, sin duda alguna, la terminología de padre, porque los salmos justamente reflejan y nos enseñan algo muy de corazón. Los salmos son inspirados por el Señor, pero al mismo tiempo son personas que están sintiendo, que están teniendo emociones y sensaciones que las terminan expresando en un poema o en alguna alabanza, ¿no? Y Jesús lo que ha hecho durante esta frase es justamente rescatar ciertos salmos, citar ciertos salmos, hacerlos parte de sí, de su corazón y expresarlos delante del Señor, delante de su Padre. De hecho, es tanto así que Jesús confía que de alguna manera en este momento de la muerte, el Señor iba a cuidar de él. De hecho, este salmo describe justamente de cómo Jesús sufre y hasta qué punto puede llegar la confianza, no solamente de Jesús, sino que la confianza de usted, mía y de cualquier creyente en el Padre, en Dios. Así que nosotros hoy queremos de alguna manera generar esta reflexión de que podamos ver el Calvario, el sacrificio del Señor, estas 7 frases o 7 palabras, que nosotros la podamos ver como salvación. En la cruz nosotros vemos que Jesús oró por los transgresores. Jesús salvó al ladrón que estaba muriendo a su lado. El velo fue rasgado de tal manera que tenemos acceso al Padre. De la misma forma en que el centurión fue salvo. Por lo tanto, aún en los días más oscuros de la historia, nosotros podemos ver al Señor Jesús haciendo las mejores obras. En los momentos más oscuros de la historia, nosotros podemos ver a Jesús siendo el resplandor de cada una de las vidas. En el momento más oscuro de nuestras vidas, nosotros podemos ver de alguna u otra forma la luz de Jesús impregnada en cada uno de nuestros corazones,
justamente para que nosotros aprendamos a depender de Dios, aprendamos a depender del Padre, aprendamos a entregar nuestro corazón de principio a fin al Señor, así como el mismo Jesús lo hizo, acordándose y recordándose algo hermoso que son los salmos, justamente algo hermoso que es esta palabra y este sentimiento de cada uno de los autores que Dios está inspirando, pero insisto, al mismo tiempo sale del corazón de cada una de las personas y Jesús las toma y las toma para sí, las hace suyas. El sufrimiento, la alegría de los salmistas, el lloro, el crujir de dientes que quizás tenían los salmistas, Jesús se apropia de ellos, de aquella emocionalidad, sin embargo, descansa en el Padre. No es solamente un extracto de emoción lo que Jesús está sintiendo en este momento, no, sino una absoluta certeza de la confianza en Dios, tanto en la vida como en la muerte, porque es ahí donde está nuestro verdadero descanso. Que el Señor nos bendiga, el Señor bendiga a nuestra iglesia en Limache, en Viña del Mar, y que siempre podamos conmemorar de alguna manera el sacrificio y la entrega del Señor como una instancia de acercarnos más a Dios, de entregar nuestro corazón, de clamar Abba Padre, de acercarnos más justamente a nuestro Dios. Así que quiero invitarles a cantar el último himno, que es el himno en el Monte Calvario. En el Monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, como murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz su sangre Jesús derramó, hermosura contemplo en visión, pues en ella el Cordero inmolado murió para darme pureza y perdón. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con él llevaré. Y algún día feliz con
con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias, Señor, porque podemos descansar en ti. Gracias, Señor, porque en cada frase y palabra que tú diste, oh Señor, tú no solamente mostraste tu corazón, sino que enseñas también de cómo debe estar abierto nuestro corazón en la comunión con el Padre, en la comunión contigo. Gracias, Señor, porque a través de aquellas frases nosotros no encontramos desolación, sino que encontramos esperanza, oh Señor. Y vivimos esperanzados hoy gracias a la entrega de la muerte de Jesús, porque sabemos, Señor, que el transcurso de la historia no queda ahí en una muerte de cruz, sino en una pronta resurrección. Y oramos, Señor, en esta hora, sabiendo que aquella realidad de la cruz nosotros obtenemos tu perdón. Pero oramos, Señor, hambrientos para que tú abras la esperanza de nuestros corazones, así como abriste la tumba vacía. Tú abras cada uno de nuestros corazones, oh Dios, para poder ser reavivados, Señor, en ti, a través de tu sacrificio, a través de tu entrega, a través de tu justicia, en la cual nosotros podemos ser declarados justos a través de la justicia que fue puesta a Jesús. Gracias porque en la cruz no hay derrota, así como en los momentos más oscuros de la historia, tampoco hay derrota, porque tú eres el Señor de la historia. Así es que anima a este pueblo tuyo a tener confianza y a descansar en ti ante cualquier dificultad. En el nombre de Jesús es que oramos. Amén. Queridos hermanos, en este tiempo vamos a pedir que nuestro pastor Daniel pueda cerrar este tiempo de hermoso y lindo que hemos tenido de comunión con el Señor, de poder recordar esto. Nosotros queríamos hacer una vigilia, estaba en todos nuestros planes, y el Señor dispuso otra cosa. No fue la pandemia, no fue el azar. El Señor nos dispuso que la iglesia de alguna manera pueda crecer de esta manera. Así es que damos las gracias al Señor también por eso. ¿Acaso recibiremos solo lo bueno del Señor y no lo malo? De ninguna manera. Así es que gocémonos en el Señor en este tiempo y que este recordatorio de su muerte sea siempre puesto en lo más profundo de nuestro corazón en agradecimiento al Señor. Pastor Daniel. Siempre hay que pensar que la cruz, la muerte, la tumba, que produce congoja, a veces recogimiento, sin embargo no es el fin, porque hay un domingo, hay una resurrección gloriosa que nos confirma que Dios está satisfecho con el sacrificio de Cristo en la cruz por nuestros pecados, y eso debe ser también motivo de gratitud y de alabanza al Señor de nuestros corazones, porque el Señor no quedó allí en la tumba. Él fue descendido de la cruz por aquellos que y la verdad es que puesto en una tumba, pero no quedó en la tumba. Y gracias a Dios por ello.
Gracias a Dios porque hay un domingo después de un viernes de crucifixión, hay un domingo de resurrección. Y el domingo tendremos ocasión de compartir la adoración al Señor por la resurrección que gloriosa del Señor que sella nuestra justificación. Pablo dice que el Señor fue muerto por nuestros pecados, fue muerto para propiciar la justicia de Dios, pero fue resucitado para nuestra justificación. Y por eso que nosotros recordamos y celebramos con gratitud este tiempo. Sigamos permaneciendo unidos en la fe, en el amor, en la comunión los unos con los otros, y que este tiempo de reflexión y de meditación sea un tiempo de gozarnos, en poder vernos, aunque sea a través de una pantalla, de una imagen de la televisión o del computador o del teléfono, pero que estamos unidos en la fe, en esta fe común en el Señor, que un día como hoy, hace muchos años, entregó su vida en la cruz para que nosotros pudiéramos tener vida. Con su muerte nosotros tenemos vida. Por eso la honra y la gloria es para el Señor. Vamos a recibir la bendición del Señor en esta hora. Oremos. El Señor os bendiga y el Señor os guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre vosotros y tenga de vosotros misericordia. El Señor alce sobre vosotros su rostro y ponga en vosotros paz. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sea la que gobierne en nuestros corazones, para morada del Señor, para la gloria del Señor. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, con vuestras familias, con todo el pueblo de Dios, a través de todo el mundo, ahora y siempre. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, a todos, y que puedan seguir disfrutando en familia, compartiendo este descanso que el Señor nos da estos días, y aprovechar de acordarse de interceder los unos por los otros. Que el Señor nos guarde, nos proteja también a todos sus hijos, donde quiera que ellos estén.